Había algo en ese cráneo que no cuadraba. Los paleontólogos lo habían sacado del suelo con el cuidado habitual, capa por capa, milímetro a milímetro. Pero cuando lo pusieron bajo la luz blanca del laboratorio y empezaron a documentar las marcas, el silencio en la sala se volvió distinto. Esas marcas no eran de un depredador atacando a su presa, eran de alguien de su propia especie. Perforaciones limpias, bordes definidos, con la geometría exacta de dientes conocidos. Y el hueso había cicatrizado alrededor de cada una de ellas. Eso significa que el animal sobrevivió. Alguien de su misma especie le destrozó la cara y siguió caminando. Si crees que eso ya es suficiente para hacerte sentir incómodo, espera, porque los dinosaurios no eran las criaturas majestuosas y nobles que aparecen en los documentales. Detrás de esa imagen hay un registro fósil que apunta a algo mucho más oscuro: canibalismo sistemático, violencia ritualizada entre miembros de la misma especie, depredación sobre criaturas que venían simplemente a beber agua, y comportamientos tan extremos que los científicos todavía debaten cómo calificarlos en animales extintos hace 66 millones de años. Hoy vas a conocer a los dinosaurios que convirtieron la brutalidad en un estilo de vida. Y te advierto que algunos de los datos que vienen son difíciles de olvidar. Si la prehistoria brutal te atrapa igual que a mí, suscríbete. Empecemos por el más famoso, el que todo el mundo cree conocer y que, en realidad, casi nadie entiende del todo. El Tyrannosaurus Rex dominaba el Cretácico tardío de Norteamérica hace entre 68 y 66 millones de años, en los ecosistemas que hoy corresponden a Montana, Dakota del Sur y Wyoming, un paisaje de bosques densos, llanuras de inundación y ríos anchos, con un clima más cálido y húmedo que el actual. En ese entorno, el T-Rex no tenía competencia real. Sus mandíbulas generaban una fuerza de mordida estimada en más de 35.000 newtons, suficiente para triturar hueso con la facilidad con que tú y yo masticamos pan. Sus dientes no eran cuchillos de corte limpio. Eran columnas de acero orgánico diseñadas para comprimir y aplastar, para perforar y arrancar, con un movimiento que los biomecánicos modernos comparan con el de un hacha, no con el de unas tenazas. Era el depredador más grande de su ecosistema por un margen que hacía irrelevante cualquier competencia. Todo el mundo sabe eso. Lo que la mayoría no sabe es qué hacían esas mandíbulas cuando la presa disponible era otro Tyrannosaurus Rex. Los paleontólogos encontraron cráneos con perforaciones profundas en la región facial y posterior, bordes definidos que penetraban hasta la esponjosa ósea interna. El análisis del tamaño y geometría de esas perforaciones fue inequívoco. Encajaban con los dientes de otro Tyrannosaurus Rex, y el tejido alrededor de ellas había comenzado el proceso de remodelación activa. El animal sobrevivió. Siguió viviendo días, semanas, quizás meses después de que alguien de su misma especie le perforara el cráneo. Cuando los investigadores hicieron un inventario sistemático de cuántas evidencias similares existían, el número que emergió fue 324. De 324 heridas de mordida en la región craneofacial de diferentes individuos de T-Rex en distintos yacimientos de Norteamérica. Un tercio de los cráneos adultos analizados presenta al menos una. Eso no es accidental, eso es un patrón que se repitió durante millones de años. Y luego están las marcas de alimentación. Huesos de Tyrannosaurus Rex con estrías paralelas en el tejido cortical, el tipo de registro que se produce cuando un animal retira activamente tejido muscular de un hueso largo. La morfología de esas marcas corresponde a dientes de Tyrannosaurus Rex. Incluso los huesos de los pies presentaban señales de este tipo. Cuando un animal procesa un cadáver hasta los huesos de los dedos de los pies, significa que agotó todo lo disponible y todavía no tenía suficiente. El T-Rex practicaba el canibalismo. No, las marcas en el hueso lo demuestran sin alternativa cómoda posible. El rey del Cretácico comía a los suyos y les arrancaba trozos de la cara en vida. Esos son los datos. Ahora viajemos a un lugar donde el canibalismo no era conducta extrema inducida por la escasez. Era comportamiento documentado con regularidad suficiente para dejar rastro en el registro fósil. El Majungasaurus crenatissimus vivió en lo que hoy es Madagascar hace aproximadamente 70 millones de años. Medía entre 6 y 8 metros, pesaba entre 1 y 2 toneladas y tiene un honor muy específico en la historia de la ciencia. Fue el primer dinosaurio del que se probó el canibalismo de forma definitiva, con evidencia forense que los propios investigadores describieron como sólida para cualquier estándar judicial moderno.
En los yacimientos de Madagascar, los huesos de Majungasaurus aparecían con marcas de mordida. Los investigadores las analizaron bajo microscopio electrónico, documentaron su espaciado, profundidad, morfología y el ángulo de penetración de los dientes. Después compararon esos parámetros con todos los depredadores que habitaban la isla en ese periodo. Cocodrilos. No coincidían. Los otros dinosaurios del ecosistema. No coincidían. Absolutamente nada de lo que vivía en Madagascar dejaba ese tipo de registro, excepto el propio Majungasaurus. El espaciado entre dientes era el correcto. La profundidad encajaba con la fuerza de mordida estimada para un adulto de la especie. Y no era un caso aislado. Encontraron esta evidencia en múltiples especímenes en diferentes yacimientos dentro de la misma región, lo que indica que esto no era una rareza, ni era algo que ocurría con frecuencia. El contexto ambiental ayuda a entenderlo. Madagascar en el Cretácico tardío era árida, con sequías pronunciadas que reducían drásticamente la disponibilidad de presas. Pero lo que resulta especialmente perturbador es el carácter sistemático de las marcas. No son de una mordida oportunista, son de un proceso de desarticulación metódico, en el que alguien se tomó el tiempo de aprovechar todo el tejido disponible. Madagascar no era solo una isla, era el lugar donde los dinosaurios se comían los unos a los otros de manera rutinaria y organizada, y este mismo colapso alimenticio ocurrió al otro lado del planeta, con evidencias a una escala que cambia por completo la perspectiva. En Colorado existe un yacimiento del Jurásico tardío catalogado inicialmente como cementerio de dinosaurios, en donde varios animales murieron juntos hace 150 millones de años. Los investigadores empezaron a catalogar los huesos recuperados y a documentar sus marcas. Lo que encontraron tardó en encajar. De los 2.368 huesos recuperados, aproximadamente un tercio, presentaba marcas de mordida activas, de dinosaurios del Jurásico, no de carroñeros modernos. Y los huesos marcados no eran solo los que tienen más tejido muscular: fémures, costillas, húmeros. También vértebras pequeñas, falanges de los pies, huesos con una cantidad mínima de tejido útil, los que solo tiene sentido morder cuando ya no queda nada mejor. El 17% de las marcas correspondían a Allosaurus comiendo otros Allosaurus. El Allosaurus fragilis era el depredador dominante del Jurásico tardío en Norteamérica, y un carnívoro de entre 9 y 12 metros con garras en los miembros anteriores y mandíbulas que algunos biomecánicos comparan con el funcionamiento de un hacha. Un animal formidable en cualquier contexto, y durante la sequía catastrófica representada por ese yacimiento, estaba comiendo a los suyos. Algunas de las marcas son tan grandes que solo los individuos adultos de mayor tamaño podrían haberlas producido, lo que implica que los Allosaurus más grandes estaban alimentándose de los más pequeños, no como excepción, como respuesta sistémica a la escasez. El verdadero problema venía después, porque hay un espécimen que pone en perspectiva lo que significa sobrevivir en un mundo donde tus congéneres son tu mayor amenaza. Existe un individuo de Daspletosaurus torosus, un tiranosaurio del Cretácico tardío, cuyos restos los paleontólogos describen como uno de los registros individuales más extraordinarios de violencia de toda la historia de los dinosaurios. El cráneo de este Daspletosaurus es un mapa de agresiones. La región posterior tiene perforaciones profundas. Las zonas orbitales presentan gouges, marcas de arrastre producidas por los dientes al retirarse del hueso. El morro muestra pérdidas de tejido cortical en varios puntos, y casi todas estas lesiones presentan remodelación ósea activa alrededor de ellas, es decir, estaban cicatrizando en el momento de la muerte. Este animal sobrevivió a cada uno de esos ataques. Vivió durante semanas o meses con agujeros en el cráneo que en cualquier estándar moderno habrían requerido atención urgente, y entonces murió. Y alguien lo encontró. Las marcas post-mortem son claramente distinguibles de las heridas cicatrizadas, porque el hueso no muestra ningún proceso de remodelación alrededor de ellas. Son marcas sobre tejido ya muerto, y corresponden a Daspletosaurus. Otro individuo encontró el cadáver y se alimentó de él de manera metódica. Las marcas están en ambos extremos de algunos huesos largos, lo que indica extracción de médula deliberada. El animal que comió a este Daspletosaurus aprovechó absolutamente todo. Una vida entera de violencia recibida de los propios congéneres, seguida de ser consumido por esos mismos congéneres al morir. Los investigadores señalaron que esto no parecía ser excepcional. Las cicatrices faciales aparecen en la gran mayoría de los tiranosáuridos adultos conocidos.
No era una anomalía, ni era simplemente lo que significaba pertenecer a ese linaje, nacer, crecer, recibir mordidas en la cara de los más fuertes y cuando finalmente caías, convertirte en el siguiente alimento disponible. Pero eso era violencia dentro de la misma especie. Ahora hablemos de un depredador que no reconocía ningún límite de ese tipo, uno que atacaba cualquier cosa que se pusiera a su alcance, incluidas las que volaban. El Spinosaurus aegyptiacus es el carnívoro bípedo más grande que ha existido según las estimaciones actuales, entre 14 y 16 metros de longitud, con un peso de entre 7 y 9 toneladas métricas. Habitó los sistemas fluviales del norte de África hace unos 95 millones de años. Su morfología inusual, miembros posteriores más cortos en proporción al tronco, narinas situadas muy atrás en el cráneo, dientes cónicos sin serración pronunciada similares a los de un cocodrilo, llevó históricamente a retratarlo como un pescador especializado, un depredador semiacuático de temperamento contemplativo. Esa imagen tiene base en evidencias reales, pero es incompleta de una manera que cambia cómo hay que pensar en este animal, porque encontraron un hueso de vértebra cervical de un pterosaurio, con un diente de Spinosaurus incrustado en él, no adyacente, incrustado dentro del tejido óseo, retenido allí porque la energía del impacto fue suficiente para penetrar el hueso y mantener el diente embebido cuando el pterosaurio se liberó. Ese pterosaurio tenía una envergadura de alrededor de 2 metros. No cayó accidentalmente en las mandíbulas de un pescador tranquilo. Ney fue atacado con violencia suficiente como para que el Spinosaurus perdiera un diente en el proceso. Y hay más, huesos de dinosaurios terrestres con marcas de mordida correspondientes a Spinosaurus. El patrón emergente no es el de un especialista piscívoro, es el de un depredador oportunista que atacaba prácticamente cualquier cosa a su alcance, ya fuera un pez de río, un pterosaurio confiado o un dinosaurio terrestre demasiado cerca de la orilla. La ventaja táctica era considerable. Flotando con la superficie alcanzándole por los flancos, el Spinosaurus se parecía a un tronco a la deriva. Si algo venía a beber, no había señal de advertencia. Solo el agua moviéndose de una forma que no debería, y después las mandíbulas. Si sientes que la naturaleza era más oscura de lo que creías, suscríbete. Porque si el Spinosaurus impresiona por su escala individual, hay un caso que impresiona por algo completamente diferente: la organización colectiva de la violencia. En la provincia argentina de Neuquén, los paleontólogos desenterraron una concentración de restos de al menos 7 individuos de Mapusaurus roseae, un carnosaurio de entre 10 y 12 metros, todos muertos en el mismo lugar, en condiciones que sugerían muerte aproximadamente contemporánea. Adultos, subadultos, juveniles, distintas franjas de edad, todas juntas. La presencia de múltiples cohortes de edad en el mismo depósito es uno de los indicadores más sólidos de cohabitación. El análisis descartó explicaciones alternativas. La interpretación más parsimoniosa era que estos animales vivían juntos, y si vivían juntos, cazaban juntos. La presa disponible en esa región incluía al Argentinosaurus uinculensis, un titanosaurio que pesaba entre 60 y 80 toneladas métricas, el equivalente a 12 elefantes africanos adultos combinados. Uno de los animales más masivos que han caminado sobre este planeta. Un Mapusaurus solitario, atacando a un Argentinosaurus adulto, habría terminado aplastado en cuestión de segundos. Pero 7 Mapusaurus coordinados, atacando flancos, extremidades y cuellos simultáneamente, cambian la ecuación por completo. El saurópodo no podía cubrir todos los frentes a la vez, y en algún punto de ese desgaste prolongado, empezaba a perder terreno de forma irreversible. El yacimiento sugiere que los Mapusaurus también pagaron un precio. Algunos probablemente murieron aplastados bajo el cuerpo del saurópodo al colapsar. Pero eso no modifica el hecho central. Existieron carnívoros en la historia de la Tierra que coordinaban ataques sobre presas con un peso más de 10 veces superior al suyo. La violencia organizada no comenzó con los primates. Llevaba decenas de millones de años siendo una herramienta evolutivamente rentable. Y ahora, una historia de cómo la inteligencia puede colapsar en el momento más crítico. En Utah hay un bloque de arenisca de 9 toneladas métricas que lleva años siendo estudiado en laboratorio. Lo que contiene es uno de los registros más extraños del Cretácico. Al menos 6 individuos de Utahraptor ostrom-mysorum, el mayor de todos los dromeosáuridos conocidos, todos muertos en el mismo lugar.
y con ellos los restos de lo que estaban intentando cazar cuando ocurrió todo. El Utahraptor medía hasta 6 metros de longitud y pesaba entre 500 y 600 kilogramos, y tenía garras en el segundo dedo del pie que superaban los 20 centímetros. Un depredador mayor que un oso pardo. Lo que ocurrió fue esto. Algún herbívoro quedó atrapado en un depósito de arena saturada que se comportaba como arena movediza. Una presa inmovilizada es una tentación difícil de ignorar. Un Utahraptor entró y quedó atrapado también. Hasta ahí, un accidente desafortunado. Lo que convierte esto en algo cualitativamente diferente es que otros miembros del grupo llegaron al lugar, probablemente atraídos por los movimientos del primero, por el sonido de la lucha, por el olor de la presa, y en lugar de evaluar la situación y buscar una alternativa, procedieron a entrar también, uno por uno, hasta que todos estaban hundiéndose lentamente en el mismo fango. Las evidencias muestran que algunos empezaron a trepar sobre los otros en su desesperación por salir, aplastando a los que tenían debajo. El grupo pasó de cacería coordinada a caos absoluto en muy poco tiempo, y la arena siguió moviéndose. El Utahraptor era considerado uno de los depredadores más inteligentes de su era, y su fin fue hundirse en barro, porque no pudo resistir la tentación de una presa aparentemente fácil. Hay algo en eso que cuesta procesar. El Deinonychus antiropus es el dinosaurio que inspiró las representaciones cinematográficas del Velociraptor. Medía alrededor de 3 metros, pesaba entre 70 y 100 kilogramos, y tenía esa garra hipertrofiada en el segundo dedo del pie, mantenida retractada para preservar su filo, y desplegada en el ataque con la potencia de toda la musculatura de la pierna. Sus restos aparecen sistemáticamente asociados a los del Tenontosaurus tileti, un herbívoro de entre 6 y 8 metros que podía pesar más de 1 tonelada. Han sido documentados 14 sitios distintos en Montana y Oklahoma, donde la misma configuración se repite. Dientes y huesos de Deinonychus, dispersos alrededor del esqueleto de un Tenontosaurus. En algunos casos, los huesos de los raptores presentan fracturas consistentes con haber recibido impactos de alta energía durante el combate. Algunos murieron en el proceso de matar a su presa. Pero lo que complica la imagen del grupo perfectamente coordinado son las marcas de mordida de Deinonychus, encontradas sobre huesos de otros Deinonychus en varios de esos sitios. Los raptores también se disputaban la comida entre ellos una vez que el Tenontosaurus caía. Y esas disputas producían heridas reales. No era un equipo altruista, era una coalición de individuos que toleraban la presencia de los otros porque necesitaban la masa crítica para derribar una presa imposible en solitario, pero que en el momento en que el animal caía, competían con violencia por los mejores trozos. Y hay una imagen que merece atención por encima de cualquier descripción verbal. Un instante congelado hace 75 millones de años. En la formación Yadokta de Mongolia hay un fósil que los paleontólogos llaman los dinosaurios peleando. 2 esqueletos articulados, en la posición exacta en que quedaron al morir. Por un lado, un Protoceratops andrewsi, con el tamaño de un cerdo grande, pico córneo robusto, escudo nucal bien desarrollado. Por el otro, un Velociraptor mongoliensis, y con su garra del segundo dedo, posicionada en la región del cuello del Protoceratops, en una posición que, de haber penetrado suficientemente, habría seccionado vasos sanguíneos importantes. Las mandíbulas del Protoceratops están cerradas alrededor del antebrazo derecho del Velociraptor. El radio muestra fracturas consistentes con la presión sostenida de esa mordida. No fue un mordisco de pánico, fue presión mantenida deliberada. Ninguno de los dos cedió. Los análisis sedimentológicos indican que ambos quedaron enterrados de forma rápida por el colapso de una duna de arena durante una tormenta. La muerte tuvo que interrumpirlos porque ninguno iba a soltar por voluntad propia. El Velociraptor no podía retirar el brazo sin que las mandíbulas lo destruyeran. El Protoceratops no podía soltar sin quedar expuesto al golpe de la garra en el cuello. Ninguno podía ganar sin sacrificar algo que no estaba dispuesto a sacrificar. Y en ese punto muerto, la arena los enterró a los dos por igual. 75 millones de años llevan así. 2 animales que se negaron a ceder en un combate del que sabemos con certeza que ninguno sobrevivió. Hay algo en esa imagen que resulta imposible de ignorar. La brutalidad de la prehistoria no siempre terminaba con el más fuerte. A veces terminaba con los dos enterrados juntos en la arena, negándose a soltarse hasta el último instante. Los Gorgosaurus libratus, tiranosáurido del período inmediatamente anterior al T-Rex, nos dejan evidencias de tipo diferente, más sistemáticas y, en cierto sentido,
más perturbadoras. El 60% de los cráneos de tiranosáuridos adultos conocidos presentan heridas de mordida cicatrizadas en la región facial. No el 30, no el 40, el 60. La mayoría de los adultos que conocemos cargaban en el hueso de su cara el registro permanente de haber sido atacados por sus propios congéneres y haber sobrevivido. Las heridas no son aleatorias, se concentran en zonas específicas: la región periorbital, el morro, la zona de las mandíbulas. La distribución no muestra la dispersión del caos. Tiene un patrón que los investigadores interpretan como conducta ritualizada con lógica interna. Las mordidas en la cara servían para establecer jerarquías, para resolver disputas de acceso a recursos o a oportunidades reproductivas, sin escalar el conflicto a violencia potencialmente letal. En lugar de señales visuales elaboradas o vocalizaciones complejas, los tiranosáuridos establecían su posición social mordiéndose la cara. El que resistía más ataques, el que seguía en pie después de acumular más cicatrices, probablemente ascendía en la jerarquía local. Las marcas en el hueso no eran señales de derrota, eran credenciales de durabilidad. Un Gorgosaurus joven habría pasado sus años de crecimiento recibiendo mordidas en la cara de individuos con más jerarquía. Si sobrevivía el tiempo suficiente, se convertiría en el que mordía a los jóvenes de la siguiente generación. La violencia no era una interrupción en su vida social, era la arquitectura de esa vida social. Ahora, abandonemos a los depredadores, porque si crees que alimentarse de plantas te excluye de esta lista, el registro fósil tiene algo concreto que mostrarte. El Triceratops horridus tiene 3 cuernos. El par supraorbitales podía superar el metro de longitud en adultos grandes, montados sobre un cráneo que en los individuos más desarrollados alcanzaba los 2,5 metros de longitud, el mayor cráneo conocido de cualquier vertebrado terrestre, respaldado por un cuerpo de entre 9 y 12 toneladas. Esos cuernos no eran decorativos. Los paleontólogos han encontrado huesos de Tyrannosaurus rex, con perforaciones morfológicamente coincidentes con los cuernos del Triceratops. Perforaciones que penetraron el tejido óseo, lo que significa que hubo individuos de T-Rex que recibieron el impacto directo de un cuerno de Triceratops, con fuerza suficiente para atravesar hueso. Y también está el lado opuesto, un cuerno de Triceratops con marcas de mordida de T-Rex perfectamente cicatrizadas. Ese Triceratops sobrevivió al ataque del depredador más poderoso del Cretácico tardío. Y siguió viviendo. Los encuentros entre un Triceratops adulto, en buenas condiciones, y un T-Rex no tenían resultado automáticamente predeterminado. El depredador más letal del período tenía razones reales para calcular antes de atacar a 9 toneladas armadas con 3 cuernos del tamaño de una lanza de combate. Y la violencia entre miembros de la misma especie es también evidente en los escudos y cuernos de muchos especímenes. Marcas de impacto, fracturas con cicatrización, abrasiones que solo se explican por contacto con otra superficie dura de morfología similar. Un animal de 9 toneladas cargando contra otro de 9 toneladas no está haciendo un gesto simbólico. El Stegosaurus stenops aportó su propia solución al problema de los depredadores. No una solución que los fósiles demuestran que funcionó de manera espectacular, al menos en un caso perfectamente documentado. Existe un hueso ilíaco de un Allosaurus con un agujero perfectamente circular de alrededor de 3 centímetros de diámetro. Los bordes presentan signos inequívocos de remodelación ósea parcial. El animal vivió un tiempo con esa herida. El análisis del agujero indica que fue producido por una púa caudal de Stegosaurus. Las púas caudales del Stegosaurus, que la comunidad paleontológica llama informalmente Thagomizer, podían alcanzar hasta 90 centímetros de longitud en adultos grandes, ancladas en vértebras caudales con musculatura bien desarrollada. El 10% de las analizadas presenta daño en la punta, fracturas que indican que impactaron contra algo lo suficientemente sólido como para dañar también la propia púa en el proceso. Uso activo y recurrente, no decorativo. Hay también un Allosaurus con una herida en el hueso ilíaco que no muestra ningún signo de cicatrización. El impacto alcanzó algo estructuralmente crítico y el depredador murió relativamente rápido. El Stegosaurus no solo disuadía, mataba. El Ankylosaurus magniventris llevaba la defensa a su expresión más extrema. Cubierto por una armadura de osteodermos prácticamente continua desde el cuello hasta la cola, con incluso los párpados protegidos por elementos óseos, y con un club caudal de hueso fusionado sólido, que los modelos biomecánicos indican que podía generar fuerzas capaces de fracturar completamente el fémur de un Tyrannosaurus rex.
no fisurar, fracturar. Pero el dato más interesante sobre esa arma no viene de los depredadores que la recibieron, viene de los propios Ankylosaurus. El espécimen Zool cruribastator, descrito en 2017, presentaba daño en las placas laterales de la armadura con signos claros de cicatrización. El patrón del daño es consistente con el impacto de otro club caudal de Ankylosaurus. Estos animales se golpeaban entre sí. El club solo alcanza su forma funcional completa en la madurez sexual, lo que encaja con la hipótesis de que era un arma de competencia reproductiva entre machos. Nae, el arma que había evolucionado para romper las patas de los tiranosáuridos, también era el instrumento de sus propias disputas internas, y finalmente, el dinosaurio que transformó el daño cerebral en el fundamento de su estructura social. El Pachycephalosaurus wyomingensis tenía una cúpula craneal de hueso sólido que en los adultos más grandes podía alcanzar los 25 centímetros de grosor. Sin cavidades de aire, sin cámaras de cancelación de fuerza, sin estructuras de amortiguación, solo masa densa diseñada para absorber y transmitir impactos. La proporción de grosor craneal respecto al tamaño corporal no tiene equivalente conocido en ningún otro vertebrado. Los cráneos de Pachycephalosaurus muestran lesiones, áreas con reabsorción ósea anómala, marcas de impacto en la superficie de la cúpula, zonas donde el hueso se fracturó e intentó repararse, zonas donde ese proceso falló y dejó tejido necrótico. Algunos individuos murieron semanas o meses después del combate, a consecuencia de infecciones derivadas de esas heridas craneales, y las lesiones no se distribuyen solo en adultos. Aparecen también en juveniles, en animales cuya cúpula todavía no estaba completamente desarrollada. La participación en este tipo de violencia comenzaba antes de que el animal estuviera del todo equipado para sobrevivirla. Una especie entera que había incorporado el daño cerebral repetido como moneda de intercambio social, que había evolucionado una arquitectura craneal específicamente adaptada para infligirlo y para intentar sobrevivir a él, y que persistió con esa estrategia durante millones de años, porque producía resultados evolutivos reales. No, lo que el registro fósil de los dinosaurios revela, cuando se lee con suficiente detalle, no encaja con la imagen de un mundo donde depredadores y presas se separan por una frontera clara. Es algo más complejo. El canibalismo emergió de forma independiente en múltiples linajes, en distintos continentes y contextos ambientales, lo que indica que no era una respuesta anómala a condiciones excepcionales. Era una conducta latente que bajo cierta presión aparecía de manera recurrente. La violencia intraespecífica no era una interrupción del orden social de estos animales, era la infraestructura de ese orden. Las armas de los herbívoros que hemos visto no eran puramente disuasorias, eran efectivas, y la evidencia de que lo eran está grabada para siempre en los huesos de los depredadores que las subestimaron. No somos la especie que introdujo la violencia organizada en un mundo que antes era tranquilo. Somos la especie que heredó un planeta donde la violencia llevaba ya cientos de millones de años, siendo una herramienta evolutivamente rentable. La historia de la vida en la Tierra no es la historia del progreso hacia algún orden superior. Es la historia de formas cada vez más sofisticadas, más precisas, más eficientes, de hacer exactamente lo que hemos visto hoy. El canibalismo, la jerarquía sostenida por mordidas en la cara, la caza coordinada de presas colosales, el armamento de los herbívoros que mataba depredadores. Todo eso no era el caos, era el sistema. Un sistema que funcionó durante decenas de millones de años porque producía resultados que ninguna alternativa más tranquila podía igualar. Y una vez que ves eso, no es fácil dejar de verlo. Si esto cambió cómo ves la prehistoria, suscríbete.